Amigos, les damos la bienvenida a esta edición de Editorialmente, un espacio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde convocamos a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre sus intereses académicos, su trabajo docente y algo muy importante, los resultados que comparten con nosotros a través de sus publicaciones, los libros que enriquecen el fondo editorial de esta casa de estudios y pues eso nos permite tener charlas muy interesantes con los profesores investigadores de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión nos da muchísimo gusto recibir a Arturo Vergara Hernández. Él es doctor en antropología, es licenciado en antropología por la Universidad Metropolitana, maestro y doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Es así, Arturo? Así es. Bienvenido, Arturo, y gracias por aceptar la invitación para estar en este programa. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Arturo. Y bueno, pues hoy, Arturo, hoy hemos platicado contigo sobre varios libros que has producido y que has editado por parte de la universidad. Recordamos por allí algunos de los murales de Actopan y Xochoteco, otros sobre Izmiquilpan, zona de frontera entre culturas, libros muy interesantes que ya nos has hecho favor de presentar, y el de hoy no es la excepción. Hoy vamos a platicar sobre este libro, Artesanías Tradicionales del Estado de Hidalgo. Aquí vemos la portada, editado por nuestra universidad. Un libro bastante amplio, un inventario. Yo me atrevo a decir que es el inventario más amplio hasta ahorita respecto a este tesoro, a este patrimonio tan, estudiado de alguna manera por algunas personas, aunque no muy estudiado, y tampoco valorado incluso por los propios hidalguenses, lo diría con esa pena, y es algo que vamos a comentar en la presentación del libro. Pero, insisto, estamos hablando de un libro de 438 páginas y con cerca de 300 fotografías, más 2 dibujos que incluyes. De esas 300 fotografías, salvo unas 10, las demás son tuyas. Es un tema que a ti te ha interesado desde hace muchos años cuando regresaste, tú eres originario de Hidalgo, regresaste ya profesionalmente y te dedicaste a estudiar muchos aspectos de la historia y de la artesanía de Hidalgo, pero particularmente el patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestra entidad. Arturo, primero, ¿por qué te han interesado tanto las artesanías de Hidalgo al extremo de hacer este exhaustivo catálogo en el que ahorita comentaremos la estructura y el contenido? Pero ¿por qué te han interesado tanto las artesanías hidalguenses? Sí, Marcial, pues es una historia que se remonta a algunas décadas atrás. Yo estaba recién egresado de la licenciatura en antropología y fíjate que encontré un anuncio en el periódico que decía que se solicitaba un antropólogo para trabajar en un proyecto de investigación en el gobierno del estado de Hidalgo. Esto fue en el año 90. Hace 30 años. Hace 30 años, como yo estaba recién egresado, pues llamé y me dijeron que se trataba de hacer un estudio de aspectos culturales de nuestro estado de Hidalgo y que bueno, que había un arqueólogo que se iba a encargar del tema arqueológico, que había un arquitecto que se iba a encargar del tema de las construcciones históricas, los conventos, etcétera, y que necesitaban un antropólogo para estudiar el tema de artesanías. Pues yo en realidad no manejaba el tema, pero bueno, como antropólogo social tenía pues ya algunos elementos teórico-metodológicos para hacer este abordaje. Evidentemente, pues es una oportunidad que no pude haber dejado pasar, y sobre todo por tratarse de mi estado natal. Yo nací en Ciudad Sagún, mi familia es de Pachuca, estoy en la Ciudad de México, pero bueno, era la oportunidad de conocer mi estado natal, más allá del municipio que me vio nacer, que es Tepeapulco. Y bueno, entonces ingresamos en este proyecto que duró 3 años. Hicimos un recorrido por los 84 municipios. Entramos no solamente a las cabeceras municipales, sino a las localidades donde nos decían que había
pintura rupestre, vestigios arqueológicos o alguna artesanía interesante, digna de ser estudiada. Evidentemente te decía los conventos, etcétera, etcétera. Y entonces durante 3 años se recorrió el estado. Producto de este trabajo se publicó una obra que se conoce como Catálogo del Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. Sí, sí lo conocemos, también muy completo, muy interesante. Así es, se publicó en 8 tomos a lo largo de varios años. Sí. El primer tomo salió en el año 91 y el último salió en el año 98, me parece. Uh-huh. Pero bueno, esta fue una producción limitada, una producción que se distribuyó, recuerdo, a las bibliotecas públicas, de tal modo que, bueno, muy poca gente, te aseguro que tal vez si acaso nosotros los autores, tenemos la colección completa de esta obra. Mi padre también. ¿A poco sí? ¿Qué pasa? sí, también la tuvo. Seguramente, sí. Ustedes se la obsequiaron y realmente él la leyó, la disfrutó, porque bueno, tú lo recordarás, también le interesó mucho. Claro, me acuerdo que lo fuimos a ver a su casa, a tu casa, Marcial, claro, a platicar con don Raúl. Pues fue una cosa muy padre que nunca voy a olvidar, porque pues él tenía que también darnos su punto de vista sobre lo que íbamos a hacer, y como autoridad que era, necesitábamos de alguna manera pues contar con su venia para hacer este trabajo. Además, yo creo que él siempre se preocupó por entregarle la estafeta a los jóvenes interesados en la historia y la cultura y el patrimonio cultural de Hidalgo. Así que creo que fue una correspondencia y una reciprocidad en ese sentido. Y pues me parece que llegó en muy buen momento. Arturo, entonces tú llegas y te vas en este peregrinaje junto con otros compañeros y vas observando, describiendo, haciendo acopio, conociendo lo que eran las artesanías del estado de Hidalgo. Así es. El contacto se hizo en ese momento, se hizo un primer registro, se consignó, pero evidentemente nace un interés, un amor, una relación con las artesanías y con las personas, porque estamos hablando de personas sobre todo. Yo continué nutriendo algunos aspectos del panorama de las artesanías. Después hice algunos trabajos más a profundidad, porque el catálogo pues era una fotografía en ese momento, ¿no? Sí. No tanto, no podíamos profundizar, no podíamos darnos el lujo de profundizar en cada tema como hubiéramos querido, pero los años que llegaron después nos dieron esa oportunidad. Así fue como incursioné en el tema de la pintura mural agustina en Actopan, Xochotecco, Izupilpan, etc. Igual pasó con las artesanías. Entonces lo que hice fue, pues, tratar de brindar ahora una visión holística, es reorganizar la información, actualizarla, reunirla en un solo volumen y tratar de presentar ya no tanto como lo fuimos encontrando, que fue por municipios y regiones, sino organizarla por materia prima sobre todo. Claro. Tratar de recuperar los trabajos que se habían hecho por otros autores hasta la fecha, trabajos monográficos sobre temas en particular, tratar de integrarlos y de esta manera poder ofrecer una visión general, una visión más amplia, una visión holística del fenómeno artesanal. Pero también aquí nos enfrentamos con una problemática, y lo comento cuando hice la presentación en la FUL, es que hay artesanías que surgen y desaparecen. Exactamente, sí. Ajá, entonces yo lo que traté fue seleccionar las artesanías más tradicionales, aquellas que tenían o tienen un ciclo de cientos de años, y comento que incluso miles de años. Hay artesanías que son verdaderas supervivencias prehispánicas. Entonces con el trabajo ya elaborado del catálogo, con esta recuperación de información, con esta actualización, pues me di la tarea de presentar un texto actualizado que pudiera ser esta visión holística de la artesanía hidalguense, que como tú dijiste hace rato, bueno, me parece que muy pocos autores habían intentado hacer. Tu papá lo intentó, Marcial, creo que en los 80s, sí, en su panorama geoétnico de las artesanías de Hidalgo. Y había otros estudios regionales, por ejemplo, gente de la UNAM como Andrés Medina, Noemí Quesada hicieron un trabajo muy bueno sobre las artesanías otomíes. Sí.
Pero bueno, faltaba como te digo, esta visión de los 84 municipios. Claro. Y creo que es importante, algunas artesanías probablemente ya no existen. A los artesanos que yo entrevisté, algunos eran ya personas de edad y comentaron muchos que sus hijos no estaban interesados en aprender las artesanías. Seguramente ya no existen como tales, pero sin embargo, sí, como te comento, duraron cientos de años y por eso, pues, vale la pena saber lo que tenía cada lugar, cada municipio, cada región de Hidalgo, de este aspecto de la cultura que es tan importante, ¿no? Que es un reflejo de todo, de la naturaleza, del tipo de persona que habita, la cosmovisión que reflejan. De la historia local, de la cosmovisión propia de los creadores. Es un aspecto muy interesante y además, como comentaba hace rato, pues vivo, porque son personas que viven de eso, que dependen de eso y que dejan su vida a veces en cada obra artesanal, como contaba Bruno Traven en su famoso cuento Canastitas en serie. Claro, claro. Bueno, en sus cuentos, acuérdate aquel de los ídolos, aquel señor que crea ídolos para frenar la lluvia torrencial. En fin, las artesanías han sido protagonistas de cuentos, de películas, de documentales. Son protagonistas de la vida diaria sin que uno se dé cuenta. Recordamos cuando antiguamente, ya no tanto ahora, la gente esperaba la Feria de San Francisco para ir a cambiar los jarritos y las cazuelas, e inclusive las ollas, guardar las antiguas ollas de los frijoles para las piñatas de la Navidad, que eran otra artesanía. En fin, algo que me gustó del libro tuyo, tanto del estudio de introducción muy amplio, y que estoy seguro que vas a seguir abordando esto porque eres de los pocos especialistas que Hidalgo puede presumir en el campo. Tanto en la introducción como en las conclusiones, lo que me proyecta a la lectura de estos materiales es la dificultad de definir las artesanías. Sí. Definitivamente yo creo que no hay concepto tan elástico, tan frágil, que se escape desde las definiciones. Y mira que lo han trabajado grandes teóricos de las culturas populares, García Campini lo mencionan, el doctor Atl. Por ejemplo. Sí, hombre, sí, lamentablemente. Ahora, lo que yo considero es que de veras, cuando nos planteas esto, nos dices qué difícil es definirlas, pero no es difícil saber que están allí. Tanto que nos llevas también a la reflexión de ese frágil campo, de ese frágil límite más bien, entre artesanía y arte popular. Yo rescataría de lo que leí, hay muchas cosas, pero yo rescataría dos reflexiones. Una, el límite frágil entre artesanía y arte popular, y otra, el sentido del anonimato de la artesanía. Y en eso creo que tú echas abajo mucho esa teoría del anonimato de las artesanías, porque nos dices a lo largo del libro, en tal comunidad de tal lugar, don fulano de tal hacía muebles de madera. Claro. En tal otro lugar, don Perengano o doña fulana, doña María, doña Lupita, era la bordadora a la que todos acudían. Entonces ya no hay anonimato. Y cuando nos dices los hijos lo dejaron, esa quizás sería la tercera reflexión. ¿Por qué ocurre que los hijos dejen la producción de artesanías? No es necesariamente un asunto económico, menos ahora que pueden ir a buscar otros senderos laborales, sino más bien ha sido ese despego y ese desprecio que social y culturalmente se ha tenido hacia algo tan valioso. Afortunadamente, no en todos los casos, pero incluso lo diría, las tiendas de arte popular buscan lo que es llamativo, no lo que es profundo. Si algo tiene la artesanía, a veces es la brusquedad del trabajo final. ¿Cuántas piezas tienen este carácter? Y eso tú lo valoras. Para darte la palabra, en la estructura tú manejas una combinación muy interesante entre materias primas, madera, barro, textiles, vegetales, aquí estoy así sacando al azar papel, piedra, y este elemento lo combinas con las regiones. Una vez que tomas como primer indicador el
material, la materia prima, después te vas a lo que localizaste por regiones. ¿Qué te encontraste en todo este mundo hidalguense? Este mundo, hasta entonces, yo diría que subterráneo, descubierto por muy pocas personas, las acabamos de mencionar algunas. ¿Qué te encontraste en este mundo subterráneo y que lo dijiste, no tiene por qué estar allí, hay que ponerlo en la mesa de las apreciaciones? ¿Qué te encontraste en este mundo de las artesanías hidalguenses? Pues cosas preciosas, cosas súper interesantes. Uno que nació en un medio urbano está acostumbrado al uso de los productos hechos en serie, industriales, pero te das cuenta que la gente que vive en las comunidades pues tiene otra manera de enfrentar la vida. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, pues, son muchas cosas, pero ahorita recuerdo todo el tema que tiene que ver con la pesca en río, en laguna, toda la variedad de trampas para pescar que se elaboran en las comunidades, sobre todo en la sierra y en la Huasteca, que es donde los ríos cobran fuerza, ya acercándose al mar, y en época de lluvia sobre todo, se pesca mucho la camaya y otras variedades. Entonces hacen una infinidad de objetos para pescar, pues que son artesanías, que guardan en el rincón de la casa en la temporada donde no se pesca, pero que la habilitan y la colocan y bueno, son cosas bien ingeniosas. Hay una que se llama poxtera, por ejemplo, recuerdo, que se hace con varas de carrizo y es una trampa cónica que tiene una entrada pequeña, entra el pez, lo jala la corriente y ya no puede regresar porque la salida está puesta de tal modo que es muy estrecha la salida y el pez pues se queda ahí atrapado. Entonces la poxtera se coloca, se amarra con piedras, se pone donde baja el agua, en la creciente del río, se deja ahí todo el día y por la tarde, noche, pues ya pueden recoger lo que van a cenar. Claro. Y hay varios tipos de trampas para pescar. Hay una muy bonita que es cilíndrica, los extremos se hacen con varas y después es una red estética con medidas exactas. Exacto, así y es. Que no las están contando ni midiendo con una regla como lo haría cualquiera de los que nacimos en las ciudades, pero sale matemáticamente, geométricamente exacta y es una maravilla de pieza. Así es. Arturo, una manera de... Yo creo que en el medio urbano nos hemos dedicado a apreciar los que lo hacemos, los que tuvimos la fortuna de ser orientados para apreciar las artesanías. Lo hacemos porque tienen un peso estético. Y hay que aprender a apreciar la estética indígena, rural, popular, frente a la estética grecolatina, que es la que nos marcaron a fuego en las escuelas desde la primaria. Pero también se puede apreciar y disfrutar la artesanía desde el punto de vista funcional, de un uso más funcional. Una cazuela, un jarro, etc. Ahora, con toda la tecnología contemporánea, innovando, mejorando, evitando el plomo. Creo que este es uno de los caminos que tenemos enfrente que abordar para seguir con una fuente que desde luego es económica, pero más que nada es social, es cultural. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues que muchas artesanías se mantuvieron en el ámbito tradicional durante muchos años. Pero la situación económica obliga a la gente a buscar siempre alternativas de subsistencia, porque finalmente Marx tenía razón, o sea, todo lo mueve la necesidad de la económica que tienen las sociedades para poder vivir, ¿no? De ahí se deriva todo, el arte, la famosa superestructura. Entonces, si bien en épocas anteriores las artesanías se mantuvieron en una línea tradicional, porque era suficiente esa función que tenían en esas circunstancias, lo que noté en últimas fechas es que tuvieron que abrirse, no solamente al consumo local o regional, sino tuvieron que abrirse a un consumo distinto, lejano, urbano,
ya no por los mismos campesinos o los mismos habitantes de las zonas rurales, sino que trataron de llevar sus artesanías a ese ámbito que pudiera tener esa capacidad económica y pudiera redituarles un mayor beneficio a los creadores. De esta manera, por ejemplo, la artesanía de Chililico, que tiene miles de años de antigüedad, y eso es demostrable, y tu papá también fue el que dio esa pista, recuerdo muy bien, pues ahora los alfaredes de Chililico hacen ya obras que sí son arte popular, que sí van a adornar la cocina de la casa, no solamente van a funcionar para transportar el agua desde el manantial o desde el río hasta la casa y mantenerla fresca, sino ya cumplen funciones estéticas. Entonces ya el sentido de la artesanía adquiere otra capacidad más amplia, y de esta manera la gente se beneficia económicamente, que finalmente es lo que creo que se busca. Claro. Entonces las artesanías evolucionan, como evoluciona la cultura, como evolucionan las lenguas. Nada es estático, nos gusta contemplar lo antiguo y nos gusta como quedarnos así en esa visión idílica de lo que fue. Uh-huh. Sin embargo, bueno, las artesanías como producto de la cultura también cambian y se adaptan a las nuevas circunstancias o mueren, ¿no? Efectivamente. Y esto es muy interesante también, ¿no? Ver ese aspecto tradicional, pero también ver cómo han sabido adaptarse a los nuevos tiempos para estar vigentes, ¿no? Para no perder vigencia. Y además algo que tú proyectas muy importantemente en este libro es que las artesanías son un elemento fundamental de identidad, del sentido de pertenencia, no solo del que la produce, del artesano mismo, sino también del poblador que sabe apreciarla, claro. El poblador que le sabe dar su justo valor cultural. Pero, bueno, pues lo hemos dicho en esta charla, pero me gustaría preguntarte por qué, con todo orgullo, recomendarías la lectura de este libro a cualquier persona interesada en el tema de la cultura de los pueblos. Fíjate que cuando el comité editorial revisó el texto para su publicación, una persona dijo, es que este es un compendio etnográfico muy importante. Es una etnografía del estado de Hidalgo que tiene como eje transversal la artesanía. Creo que es eso. O sea, en la descripción de la artesanía describo no solamente el objeto, describo un poco la comunidad, describo un poco el material, describo un poco el perfil de la persona que lo hace, describo la región, trato de explicar qué funciones cumplía la artesanía. Porque no es lo mismo tener un jarrito bonito en tu vitrina que entender de dónde viene, quién lo hizo, para qué servía, si tenía alguna función ritual o una función utilitaria, cuál es el aspecto económico de la artesanía, etc. Entonces creo que todo eso nos lo muestra el libro, y en ese sentido pues es una especie de atlas etnográfico. Yo no lo digo, lo dijo alguien. Por eso lo puedo comentar. Y creo que ese es el valor que tiene. Es una buena aproximación etnográfica al estado de Hidalgo en su totalidad. Claro, y no solo al artesano, no solo al medio rural o popular urbano, porque cuando haces la descripción de cada una de las artesanías que aquí incluyes, que aquí incorporas, te refieres por una parte al material, por otra parte a la región, incluyes las técnicas con que se elaboran, pero también algo muy importante, incorporas los elementos culturales que le dan sentido, forma y estética a ese trabajo. Entonces, esto me parece que da como resultado pues un texto muy completo, ya les decías hace rato, integral, holístico, de una de las vertientes culturales más importantes de nuestra entidad. Quien lea este libro se va a dar cuenta de que en efecto somos un estado muy rico en arte popular, en artesanías, y vale la pena leerlo, vale la pena disfrutarlo, y algo muy importante, vale la pena aprender a apreciar y en la medida de lo posible a disfrutar y a usar las artesanías hidalguenses. Aquí, bueno, si me permiten una anécdota familiar, en casa tenemos un platón de talavera de 50 centímetros de diámetro. Es un platón del siglo XIX seguramente. Y alguna ocasión en una reunión mi mamá puso allí el pastel que había hecho para una reunión. Y una amiga le dice, doña Rosalía, ¿pero por qué usa usted ese plato
Y mamá se voltea y le dice, pues porque es mío, porque lo quiero disfrutar, porque lo quiero compartir. Es que se puede romper, pero después de que ya lo disfruté. Yo creo que en esa ocasión mi madre nos dio la clave de cómo disfrutar el arte popular, las artesanías. Son para eso, para disfrutarlas es su uso. Y pues eso lo recordé mucho en la lectura de este libro, Arturo. Muchas felicidades. Gracias, gracias, Marcial. Y esperamos más artículos sobre el tema. Sí, estoy preparando otro que me acaban de encargar sobre artesanías. Estoy trabajando en eso. Pues ya nos platicarás de él. Claro que sí. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Arturo Vergara Hernández, profesor investigador del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. A usted que nos sigue en esta serie de programas, le agradecemos su compañía. También le agradecemos a Wendy Hernández en la grabación y la producción de esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.